Buenas tardes a todos. Esta es la primera clase de nuestro taller Enrico Tedeschi, la primera clase del semestre 1 del año 2022, en donde esperamos que tengan una muy buena estadía en nuestro taller y vamos a ver en esta primera clase de qué se tratan algunas de las ideas claves, fundamentales del taller, y vamos a ver los últimos trabajos que se han realizado, tanto de alumnos de primero como de segundo, tercero, cuarto y quinto año en estos últimos semestres, ¿no? Ya hemos conversado también con respecto a la conformación de la cátedra. El equipo docente está integrado por, en este caso, soy el profesor titular del taller, Hugo Ahumados Tengo, y está integrado también por los auxiliares docentes graduados, el arquitecto Pablo Arias y la arquitecta Elena Cabrera Rojas, y el profesor adscripto al taller, el doctor arquitecto Vicente Medina. Y tenemos también dos seminaristas, la arquitecta María Filipín y el arquitecto Martín Sotomayor, que han sido alumnos destacados en nuestro taller y en el proyecto final. Bueno, esta es la imagen de presentación. Tiene algunas de los trabajos que han realizado los alumnos este último año, y con respecto a esta idea de cuáles son los temas que nosotros trabajamos dentro del taller, es que queríamos comentarles en qué se basa nuestra propuesta didáctica. En general la venimos repitiendo, trabajando ya desde hace un tiempo, con algunas modificaciones que van surgiendo año a año. Básicamente, para los chicos de primer año, el taller funciona como un taller vertical de primero a quinto año en realidad, ¿no? Con mayor énfasis entre segundo y quinto. Esto significa, el taller vertical significa que nosotros tenemos alumnos, obviamente, de todos estos niveles, pero además tiene una dinámica muy particular en el sentido de que elegimos sitios de la ciudad en donde se pueden incorporar todos los temas de estos cursos. No trabajamos con temas aislados de distintas partes de la ciudad, porque consideramos que eso no contribuye al trabajo en vertical. En ese sentido, creemos que la ciudad contemporánea, con todas las virtudes y todas las falencias que tiene, se constituye como nuestro objeto de estudio, y el taller funciona como una especie de laboratorio en donde se trabaja poniendo la lupa, vaya este término, o poniendo una atención en los problemas que aparecen dentro de las ciudades o en las oportunidades que las ciudades nos ofrecen, ¿no? Entonces, ahí en la parte de abajo vamos a conversar después, en todo caso en otra clase, sobre cuáles son los objetivos del taller. Estos están ya también mencionados en algunas de las publicaciones que están subidas a nuestro Facebook del taller, en donde ustedes lo pueden recorrer y pueden ir viendo la cantidad de publicaciones que tenemos referidas a estas cuestiones, ¿no? A los objetivos del taller, a la metodología de la enseñanza, a nuestra didáctica en particular, a cómo organizamos el taller a través de módulos específicos, cuáles son las caracterizaciones de esos módulos y que son particulares, obviamente, para los distintos cursos, ¿no? También, como temas de proyecto, por lo general, además de tomar a la ciudad como objeto de estudio, hacemos énfasis en expansiones urbanas de la ciudad, probables expansiones urbanas de la ciudad, en áreas de probable crecimiento de la ciudad. Trabajamos también con otros conceptos o temas de proyecto que son los sistemas arquitectónicos, que es un concepto clave para manejar las propuestas en el taller. ¿Qué significa un sistema arquitectónico? Y tenemos obviamente la bibliografía referida a ese tema con bastante referencia, y bueno, son diversas las publicaciones que hablan
de los sistemas arquitectónicos y también de lo que nosotros le llamamos los espacios recintos, ¿no? Los espacios recintos son caracterizaciones que tienen que ver con la forma de convivencia de determinados conjuntos habitacionales, ¿no? Luego también analizamos otro tema que nos interesa mucho, que son los últimos avances que se realizan en materia de un urbanismo absolutamente sustentable y progresista, como es la supermanzana, y también abordamos otros conceptos que tienen que ver con lo que nosotros llamamos regeneración urbana y rearquitectura. Estos conceptos muy usuales hoy significan la capacidad que tiene la ciudad para generar, a través de políticas públicas y acciones privadas, regenerar de diversas partes de la ciudad que requieren de una recomposición tanto de programas arquitectónicos como de programas funcionales, ¿no? Y el término rearquitectura se refiere también a lo que nosotros podemos, o que ustedes pueden conocer tal vez como remodelaciones o reciclajes arquitectónicos. Nosotros le llamamos un término mucho más abarcativo con la designación de rearquitectura. Es decir, pensamos que no tan solo se deben proyectar temas desde cero, ¿no? Sino que también es posible repensar edificios patrimoniales para volver a incorporarles nuevos programas funcionales, ¿no? Entonces, estos temas son los que nosotros vamos desarrollando a lo largo de los diferentes cursos del taller, y en esta planilla, en donde están ubicadas los distintos cursos con las distintas materias. El segundo año tiene TPA A1 y TPA A2, que significa Taller de Proyectos Arquitectónicos 1 y Taller de Proyectos Arquitectónicos 2, y sucesivamente los otros niveles. En este cuadro es donde nosotros tenemos muy ordenadamente enmarcados cuáles son los objetivos tanto de los ciclos como de los cursos, ¿no? Luego están los contenidos y luego las competencias que debe tener el estudiante una vez que finaliza esos cursos. Entonces, desde el punto de vista didáctico, nos sirve para ordenar. Estas son las entregas que los alumnos van realizando, tanto desde el primer año como el resto de los cursos, y van a ver que hay, a pesar de que son imágenes muy pequeñas, pero van a ver que hay un correlato gráfico que significa un ordenamiento, una modulación y una misma base de sustentación ideológica sobre los temas que vamos trabajando, ¿no? Y en la parte de abajo hay algunas de las imágenes que nosotros consideramos interesantes para que ustedes se den una idea, que ahora que volvemos ya a un sistema presencial, pero consideramos que en estas imágenes ustedes pueden ver la dinámica que nosotros le queremos imprimir sobre todo a las relaciones entre pares, a las relaciones entre alumnos con alumnos y las relaciones entre docentes con alumnos, en donde hay una dinámica muy significativa en el taller que se basa específicamente en el respeto por el pensamiento diverso, ¿no? El respeto por lo que piensa el otro, el respeto como persona, sobre todo, en primer lugar, ¿no? Pero también la obligación de cumplir con los requerimientos que surgen de un consenso general, ¿no? Entonces, esta es una imagen, por ejemplo, de los chicos de primer año, que probablemente la podamos repetir, en donde hay toda una línea de tableros y los alumnos de primer año están trabajando ordenadamente, silenciosamente, y hay otras donde los alumnos están trabajando de una forma mucho más suelta, en donde hay críticas, en donde hay opiniones y donde hay reuniones también, en donde ya participamos en otra instancia, en donde ya prácticamente los chicos de cuarto, quinto año y de proyecto final tienen una relación mucho más cercana con los docentes, ¿no? A través del conocimiento que vamos teniendo año a año. Por eso es que consideramos que la enseñanza en el taller, a diferencia de las materias teóricas, en el taller tenemos un aprendizaje mucho más significativo,
que se produce por el contacto personal, por las relaciones que se van tejiendo a lo largo de los distintos cursos, ¿no? Entonces, muchos alumnos permanecen en el taller, otros se van a otros talleres, otros vuelven, y bueno, esa dinámica hace que las relaciones sociales entre docentes y alumnos sea bastante fluida, bastante amigable, ¿no? Nosotros trabajamos con un sistema didáctico, una propuesta didáctica que se basa en estos 6 puntos, ¿no? En donde ya los mencionamos también en los videos de YouTube, pero solamente acá los vamos a mencionar así rápidamente. Todos estos conceptos están también enunciados en nuestras clases en YouTube, pero se basan en estos 6 puntos, en donde hablamos en el punto 1 de que es necesario tener una teoría que sea aplicada a la práctica del proyecto arquitectónico. Consideramos que es fundamental realizar esa práctica sin tener, que no es posible realizar esa práctica sin tener una serie de conceptos que la sustenten, ¿no? También es necesario abordar el pensamiento del proyecto o la actividad proyectual con un pensamiento crítico, que es necesario alimentarlo a medida que uno va transitando por los distintos cursos de la carrera, en donde también es necesario el trabajo colaborativo, en el sentido de que cada uno elabora su propio proyecto, pero también hay una tarea en equipo, una tarea de coordinación, cuando uno realiza un conjunto de edificios, en donde se tiene que fijar básicamente qué es lo que está proyectando el compañero para poder articular una serie de ideas a nivel urbano, por ejemplo, ¿no? Y además, obviamente, también en la realización de maquetas grupales. Entonces, el trabajo tiene una característica individual, pero también tiene un componente de colaboración. Entendemos que esa relación de la grupalidad es muy importante para desarrollar un buen proyecto y que luego se va a transformar en la práctica profesional una vez que ustedes se reciban, siempre en una tarea colaborativa, tanto con asesores o con socios, ¿no? O con otros integrantes de un estudio profesional. Siempre la tarea del arquitecto es en colaboración. Otro punto, el punto 4, es saber comunicar con eficacia, en el sentido de saber hablar, saber escribir y saber dibujar. Son 3 componentes, 3 acciones, 3 verbos que son sumamente importantes poder dominarlos, ¿no? Saber hablar significa que uno debe explicar con solvencia su propuesta. Saber escribir significa que también hay que escribir sobre cuáles son los avances y los pasos y cómo se plantea una idea en nuestro proyecto. Y eso significa también, obviamente también saber dibujar, porque no es solamente el aprender los programas digitales, que hoy la facultad ya los enseña a través de distintas técnicas, a través de distintas materias, pero sí nosotros hacemos mucho hincapié en el sistema análogo de representación junto con el sistema digital. No es ni uno ni otro, son ambos, ¿no? Y en una muy acotada, en una muy certera relación, lo análogo con lo digital, o sea, saber dibujar a mano con saber representar digitalmente un proyecto. Y también otra preocupación nuestra es que ustedes puedan aprender a aprender. ¿Eso qué significa? Bueno, significa que no tan solo el aprendizaje se da en el marco del taller. El taller les da un marco general en donde ustedes pueden realizar sus proyectos, pero que además la vida misma nos da una serie de posibilidades en donde nosotros tenemos que aprender a aprender por nuestros propios medios también. Entonces eso significa abrir nuestra atención no tan solo a las 3 horas que van a transitar en el taller de lunes a miércoles, sino en las 24 horas del día. Aprender a aprender significa que nuestra mente tiene que estar abierta a saber qué es lo que uno tiene que leer cuando uno sale de su casa y empieza a observar la ciudad y cuando camina por la ciudad, ¿no? Entonces,
la ciudad misma es una fuente inagotable de aprendizaje para nosotros. Y el otro punto es generar conocimiento a partir de que un proyecto arquitectónico lo consideramos que es parte de una investigación arquitectónica, en el sentido de que uno tiene que saber que un proyecto se debe asentar necesariamente en ciertas bases y condiciones para aprender a través de ese proyecto y darlo a otras generaciones o a otros colegas o a otros grupos sociales y que puedan también aprender de ese conocimiento. Por eso es que existen las revistas de arquitectura, por ejemplo, o los libros de arquitectura, ¿no? Entonces es muy significativo prepararlo a los alumnos del grado para que puedan después realizar su entrenamiento a nivel de posgrado. Y para eso es fundamental esta cuestión, saber documentar nuestra experiencia y saber que la investigación en arquitectura requiere de ciertos mecanismos, ¿no? Entonces, esas son las breves bases en que nosotros nos asentamos para tratar de generar un aprendizaje lo más sólido posible en el campo proyectual. Este es el calendario que nosotros tenemos preparado para este primer semestre del 2022, en donde se está conformado por 3 etapas básicas, que es la etapa de preparación, la etapa de desarrollo y la etapa de síntesis. La etapa de preparación contiene estos módulos. El primer módulo, que sería el que nosotros estamos iniciando ahora y también parte de la semana que viene, que es el módulo de investigación y cultura arquitectónica, que es en donde nosotros comentamos ciertos ejemplos de arquitectura y les damos algunas pistas sobre los temas que se van a abordar para que los estudiantes puedan acceder a la bibliografía y a aprender ciertas bases conceptuales del tema a preparar, ¿no? Esa etapa de preparación tiene otros 2 módulos que nosotros le llamamos módulos propedéuticos proyectuales, que se basan en una serie de ejercicios proyectuales que nos sirven de diagnóstico para saber cuál es el nivel de los alumnos con que llegan al taller y también para hacer ejercicios de proyecto de corta duración, ¿no? Ya vamos a analizarlas en las semanas siguiente cuáles serían esas características de estos módulos. Y después aparece la etapa de desarrollo, que está conformada por 5 módulos, del 1 al 5, en donde en cada uno de estos módulos, si ustedes se fijan acá abajo, está marcada la etapa de desarrollo que inicia el 25 de abril, ¿no? En donde el módulo 1 nosotros le llamamos desarrollo del contexto y programa arquitectónico, que es el análisis del sitio, el análisis del contexto y cómo el estudiante va a proponer su propio programa arquitectónico en base a su historial académico, sus antecedentes o sus apetencias, ¿no?, personales, de qué tema le gustaría desarrollar. Hay una clase específica sobre el programa arquitectónico que está en YouTube, que sería conveniente que ustedes la vean. Incluso ese tema se lo desarrolla básicamente en una clase de primer año, ¿no? Luego el módulo 2 es el módulo que nosotros destinamos a la idea arquitectónica con la geometría. Se supone que la geometría no es una palabra así fría, sino que está vinculada también a lo arquitectónico, es decir, la capacidad de plantear una idea arquitectónica a través de estos elementos geométricos que nos ayudan a encontrar la posibilidad de desarrollo de una propuesta, ¿no? Hay un libro que es muy interesante, que es el libro de Chin, Forma, Espacio y Orden, en donde ustedes lo pueden revisar, está en nuestra bibliografía, para que profundicen esta cuestión, ¿no? El módulo 3, que se refiere a cómo se organizan los accesos y las circulaciones horizontales y verticales en una vivienda o en un conjunto habitacional. El módulo 4, destinado al espacio, a la estructura y a la envolvente. El módulo 4 aparece también repetido porque se supone que a mitad del semestre hay una revisión parcial. Esa revisión se realiza
a los efectos de que el alumno sepa en qué condiciones está para poder hacer la última etapa de síntesis de la etapa sintética y no esperar hasta la preentrega final para saber cuáles son sus problemas o cuáles son sus aciertos de su proyecto, ¿no? Luego viene ya el módulo 5, que es el desarrollo de los postulados de bioclimática y manejo de la energía del proyecto, que nosotros les destinamos un especial significado, un especial aporte, para luego ya en la etapa de síntesis desarrollar en estas 3 semanas, estos módulos que nosotros le llamamos módulos de ajuste del proyecto, en donde se vuelven a reordenar los módulos anteriores, se hace ese ajuste del proyecto, luego se realiza el módulo de preentrega y el módulo de la entrega final. Entonces, esta básicamente es el ordenamiento que nosotros vamos a tener en todas las actividades que desarrollemos en este semestre, ¿no? En el caso de primer año, también nos manejamos con estos módulos, pero con la diferencia y con las etapas obviamente de preparación, desarrollo y síntesis, pero en donde la etapa de preparación tiene una serie de módulos que nosotros le llamamos el módulo propedéutico gráfico, que significa que el alumno tiene que aprender una cierta dosis de grafomotricidad para poder después operar en la representación de un objeto arquitectónico, ¿no? Lo que nosotros pretendemos es que en este primer semestre los alumnos de primer año puedan realizar una representación correcta de un ejemplo que nosotros le vamos a proveer y que luego ese ejemplo le puedan establecer una cierta modificación con alguna parte de ese proyecto, ¿no? Entonces, significa que el desarrollo de este primer semestre tiene estos módulos que están ordenados en función de la primera parte, que es la parte gráfica, el otro módulo que es un ejercicio proyectual que se basa en ese ejemplo que nosotros les vamos a dar y en la realización de la maqueta. El módulo 2, la representación de la idea arquitectónica y la geometría de ese ejemplo. Las elevaciones, el módulo 3, la representación del espacio, la estructura y la envolvente. Los conceptos de memoria del proyecto, axonométricas y croquis. Y la última parte sería el módulo de ajuste del proyecto y la preentrega, ¿no? Esto es lo que básicamente está explicado en el archivo. Sí. Pero, ¿me podría definir lo que es la grafomotricidad en la totalidad del proyecto que vamos a hacer? Sí. Se supone que ya a medida que yo les vaya explicando, porque están colgados ahí en Facebook 3 ejercicios para primer año, ¿no? En donde ustedes tienen que hacer esa aplicación de lo que le llamamos la grafomotricidad. ¿Qué significa la grafomotricidad? Significa que para mover la mano, para dibujar, ¿no? Hay que moverla la mano con una cierta soltura y con una cierta tendencia en una condición en donde la mente, el pensamiento va íntimamente ligado a esa motricidad, ¿no es así? O sea, lo que yo estoy pensando lo tengo que ir dibujando y a veces esa motricidad, ¿no?, me va alimentando permanentemente lo que voy descubriendo con el pensamiento, ¿no? Ya lo vamos a ver. La base para hacer un croquis, más o menos. Exacto. La grafomotricidad se refiere a la capacidad de dibujo, de representación de un alumno, a medida que va surgiendo una determinada idea, ¿no? Entonces, así como el futbolista maneja los reflejos y la coordinación corporal, ¿no? O sea, eso es muy fácil verlo en una actividad deportiva, ¿no? Cómo uno se prepara para recibir una pelota o cómo tiene que asistir, ¿no? Bueno, todo eso se refiere también a una coordinación corporal, una coordinación entre mente y movimiento,
y nosotros también nos manejamos de alguna manera con esa coordinación, es decir, tenemos que tener una coordinación entre la mente, entre el pensamiento y la capacidad de representación, ¿no? A eso se refiere la grafomotricidad, es decir, unir esa motricidad de la mano con la calidad de lo que voy haciendo, ¿no? De lo gráfico. Bueno, continuamos, no sé si con esto te sirve de respuesta. Sí, muchas gracias. Bueno, esto ya entrando un poco en el tema, nosotros vamos a trabajar en el mismo sitio que hemos trabajado el año pasado, que es un terreno que tiene unas características muy particulares de la ciudad, que luego lo vamos a ir viendo con más detalle, pero es el terreno que está ubicado esta es la avenida Adolfo de la Vega, este es el Parque Guillermina, y tiene estos barrios que están hacia el norte y hacia el sur, en donde hay ya edificios existentes que son hay un dispensario acá en la esquina y hay un centro cultural de la municipalidad en esta parte, ¿no? Estas son las propuestas que se han realizado el año pasado, que tiene estas características. Lo azul es equipamiento comunitario y lo de este color son los núcleos de circulación vertical y horizontal, y se destinan los espacios recintos y un conjunto de viviendas, ¿no? Entonces, la idea es seguir trabajando con esta situación de este terreno, procurando que haya lo que nosotros le llamamos regeneración urbana, vivienda social y productiva. La vivienda social le asignamos también otra condición, que es la producción, es decir, que la vivienda tenga la capacidad de que la gente que vive, el núcleo familiar, esté conformado o que esté preparado para la propia producción de alguna actividad que le genere también ciertas características de un trabajo familiar, ¿no? Entonces, toda esta cuestión de la vivienda, que tiene de la organización social, de la organización familiar, en estos tiempos que vive nuestro país y nuestra economía en particular, la tenemos que analizar desde este punto de vista, ¿no? A eso se le suma también, no pensamos solamente la vivienda social productiva aislada de lo que necesitamos para vivir, ¿no es así? Del equipamiento comunitario, que nosotros le llamamos módulos de salud, de educación para la tercera edad, un pequeño centro comercial, biblioteca, jardines maternales, es decir, todas aquellas actividades que tienen características públicas y que son necesarias en cualquier barrio de la ciudad, ¿no? Entonces este va a ser nuestro tema, que luego lo vamos a ir perfilando con más detenimiento. Y también mencionarles que nosotros tenemos nuestro canal en YouTube, que se llama Taller Enrico Tedeschi FAUNT, en donde ustedes pueden visitar tanto las clases que tenemos organizadas para el taller, que son estas que están acá. Estas son las clases para primer año, que son del año 2020. Son en total 9 o 10 clases que ya están preparadas para que los chicos de primer año, incluso ya hoy al final de la clase yo voy a poner el link de las 2 primeras clases para que ustedes las puedan ver en esta primera semana, ¿no? Incluso el día miércoles podemos preparar una pequeña actividad sobre interrogantes de esas clases, ¿no? A ver que ustedes nos puedan contar qué es lo que han entendido de esas clases, ¿no? Eso es lo que nosotros tratamos de que el alumno pueda aprender a aprender, es decir, teniendo todo este material ya editado, no hace falta que nosotros repitamos estas clases, porque ya están en YouTube. Entonces suponemos que y apelamos al grado de responsabilidad individual para que ustedes puedan revisar esas clases las veces que crean necesario, ¿no? A su vez también... Pero cualquier duda nos podrían responder a la pregunta. ¿Cómo? Cualquier duda que tengamos sí, en la clase. Sí. Ustedes las anotan esas dudas y nosotros el miércoles en la reunión presencial las podemos conversar, ¿no? Luego, estas son las publicaciones que hemos realizado también estos últimos años.
que están a disposición de ustedes también en el sitio de Facebook del taller, las pueden bajar. Una que está en preparación, que es Introducción al Taller de Proyecto Arquitectónico, que es la desgrabación de las clases subidas a YouTube. Esta es una publicación de REARC, REGEN, que significa Rearquitectura y Regeneración Urbana, que la hemos producido en el año 2018, está también en el Facebook del taller, y otras dos publicaciones que tienen que ver con el dictado de la materia electiva. Nosotros en el taller disponemos de 2 materias electivas. Este año hemos hecho una propuesta también para que los alumnos que se inscriban en las materias electivas, juntamente con taller, hagan una experiencia proyectual y se les pueda acreditar tanto el taller como la materia electiva, ¿no? Entonces, nuestro taller tiene esa condición de vincular tanto las materias teóricas como el taller de proyectos, ¿no? Estas son algunas de nuestras preocupaciones también con respecto a las diferencias que hay entre los distintos niveles no serían la palabra niveles, sino es otra la palabra que designa el plan de estudio. Bueno, este sería para el curso de primero, esto sería para el curso de segundo y tercer año, y esta sería para el curso de cuarto y quinto año. Partiendo que el curso de primero toma una escala microurbana, el curso de segundo y tercero una escala mesourbana, que significa una relación intermedia entre lo que sería lo micro y lo macro, tomando como referencia que lo macro es el estudio completo de una ciudad, ¿sí? Acá se van viendo las diferentes escalas de aproximación, fíjense, ¿no? Yo tengo la ciudad de Tucumán, en donde también la podemos referenciar con respecto a la ubicación de Tucumán en relación a América Latina, por ejemplo, ¿no? Después un sector de la ciudad, y le vamos haciendo suma hasta llegar a un sector urbano que sería esta escala, que sería la mesourbana, ¿no? O sea, es decir, sí. Es decir que la micro sería en la ambientación de una casa, la meso sería alrededor de un vecindario y la macro sería a nivel provincial ya. Exactamente. El objeto arquitectónico de la escala micro se supone que uno puede ver, por ejemplo, el caso de una vivienda con su espacio público de aproximación, la calle, por ejemplo, ¿no? Estudiar la calle y cómo se inserta esa vivienda dentro de la calle. En la escala mesourbana sería la escala de esa vivienda dentro de una manzana, por ejemplo, como está representado acá, ¿no? Y en el caso de la escala macrourbana es cómo se plantea una propuesta de arquitectura que tenga que ver con el sitio y a su vez con la ciudad, ¿no? O con la región, ¿sí? Esas serían las escalas con las cuales nosotros permanentemente estamos trabajando en los distintos niveles, ¿no? Otro elemento importante que consideramos para el taller es el avance en el proceso de la crítica arquitectónica, ¿no? La crítica arquitectónica no es el señalar errores, sino la crítica es un proceso de reflexión que todos debemos hacer, tanto los alumnos como los docentes, referentes a lo que vamos produciendo. Entonces nosotros creemos que lo debemos ayudar a ustedes a que reflexionen, a que piensen, a que lean, a que escriban, a que experimenten, ¿no? La crítica es todo eso, ¿no? Entonces, esto es un elemento fundamental que consideramos que debemos establecer como un proceso de permanente alimentación en el taller, ¿no? Y bueno, cuando hablábamos de grafomotricidad, hablamos de todos estos temas, ¿no? De lo que le llama un arquitecto que nosotros lo tenemos en la bibliografía, Muñoz Cosme, le llama la representación, instrumentos y contenidos. Y acá se cita una idea del arquitecto portugués Álvaro Siza, donde dice: dibujando surge la idea de lo que se va a proyectar, ¿no? O sea, eso es fundamental. El dibujo es lo que nos va a preparar
sobre todo para entrenar nuestro pensamiento proyectual. El dibujo es sumamente importante. Hace el año pasado, creo que fue comienzo de este año, no recuerdo bien, el gran pintor argentino Guillermo Roux falleció, y nosotros lo tomamos esta idea de lo que él dice, ¿no? No creo mucho en las palabras, solo a través del dibujo voy reconociendo las cosas, las formas me hablan, me transmiten una sensación, yo creo en esa sensación y le he encontrado sentido a la vida a través del dibujo. Entonces, el dibujo es una forma de conocimiento, no es solamente un elemento de representación, es una forma de aprender algo, ¿no? De aprenderlo con H intermedia, ¿no? De hacerlo sentir que forma parte de uno. Es una conquista mental que solo le pertenece a los humanos, y es una forma de hacer y de entender el mundo, básicamente, ¿no? Entonces, coincidimos absolutamente con esta idea de Guillermo Roux, y nosotros la queremos incorporar dentro del taller. Por eso es que el dibujo, en esta imagen que está acá a la derecha, el dibujo es un instrumento de conocimiento y un instrumento de análisis. Fíjense que solamente a través de la sectorización con estos colores uno puede entender un programa arquitectónico de un determinado edificio y lo puede analizar, ¿no? Entonces, en el primer año del taller es donde nosotros dejamos la puerta abierta para que se produzcan todas estas experimentaciones acerca del dibujo, ¿no? Consideramos que aprender a proyectar, dice Muñoz Cosme, es desarrollar un tipo de pensamiento que integre creatividad con lógica, elementos conscientes con otros inconscientes, razonamientos abstractos con intuiciones plásticas, cálculos numéricos con expresiones gráficas, datos objetivos con interpretaciones subjetivas, ¿no? Entonces es bastante complejo el aprendizaje de un proyecto y requiere de esta idea de experimentación. Entonces acá están las maquetas que se hicieron en el taller años anteriores, en donde partimos con una serie de módulos cerrados y módulos abiertos virtuales, y los alumnos van realizando una composición que tiene que reflejar determinadas condiciones funcionales y además también experimentar ciertas formas de representación a través de croquis, de elevaciones y demás, ¿no? Entonces esa grafomotricidad de la que hablábamos también la hemos practicado en años anteriores a través de la lámina que nosotros les damos a los alumnos y luego lo que ellos desarrollan, ¿no? En este caso le dimos que elijan un maestro de la arquitectura moderna y hagan un croquis de su rostro, de lo que significa para él ese arquitecto, y luego que representen algunas de sus obras significativas con croquis y con perspectivas. Luego también le dábamos el tema con un ejercicio que nosotros consideramos interesante, que se llama Rompiendo la Caja. Partimos de una caja cerrada y luego la empezamos a abrir y empezamos a descubrir las relaciones espaciales entre un espacio interior y otro exterior, ¿no? Empezamos a descubrir a través de la iluminación, a través del espacio interior, encontrar ese sentido de la arquitectura con el espacio. Y luego, obviamente, también con lo que nosotros le llamamos la proporción, la escala y el equipamiento a partir de una figura que es muy significativa para nosotras, como es el modulor de Le Corbusier, ¿no? Que es lo que nos da una pista, una posibilidad de entender de que el hombre es el centro de la arquitectura, de que no hay arquitectura sin un pensamiento antropológico por detrás, ¿no? Y ese hombre tiene determinadas medidas y determinadas relaciones de sus partes, ¿no? Entonces ese es ese gran hallazgo que hace la arquitectura moderna en plantear una arquitectura que sea por primera vez a escala y proporción humana, ¿no? Y luego obviamente también ese ejercicio de grafomotricidad partiendo de la experimentación de croquis, de cómo se abre esa caja, de ir en la búsqueda de la prueba y del error, con distintas técnicas, con distintos grafismos, con distintos materiales, ¿no?
Esta es una de las entregas que se hicieron en años anteriores, entregas ya finales del primer semestre, que estaba conformada básicamente por 5 láminas A2. Esta es una muestra significativa de todo ese bagaje, ¿no?, de combinatorias, de módulos, de ideas y de trabajo de los distintos alumnos. Este último año, en el año 2021, los alumnos trabajaron con esta propuesta en donde le dimos un ejercicio de un proyecto que se desarrolla, cuyo autor es un grupo de arquitectos de acá de la Argentina, y ellos tuvieron que hacer un incremento de ese módulo con un dormitorio en algunos casos, y está el análisis de ese edificio, ¿no?, en función de, bueno, de todos los elementos que ya hemos visto en los distintos módulos, el espacio, la envolvente, la circulación y demás, y el desarrollo de la maqueta y el desarrollo de la planimetría, ¿no? Estos son ejemplos que desarrolló. Sí. Disculpa, ya están los 40 minutos. Bueno. Ya están los 40 minutos. Ok, ya terminamos con otros 5 más y ya con eso termino. Esta es parte del trabajo también de primer año, y a nivel de segundo año, el año pasado trabajamos con la idea esta de ubicar una serie de edificios dentro del Parque Guillermina, en donde partimos de los proyectos de Bernard Chummy para el Parque de la Villette en Francia, que se desarrolla en los años 80, después de un importante concurso internacional, y estas fueron las entregas de los alumnos del segundo año del año pasado, ¿no? Entonces ustedes pueden observar que hay un orden gráfico en donde en la parte de arriba está el desarrollo del rótulo de la lámina, el contenido en la parte central, y en la parte de abajo los croquis y las maquetas, las fotos de las maquetas, ¿no? Estas son las propuestas que se hicieron para el segundo semestre del año pasado, y en la primera parte, en TPA 1 y 2, trabajamos con el conjunto de viviendas que ustedes lo pueden tomar como referencia también para lo que vamos a desarrollar este año, porque vamos a trabajar en el mismo sitio, con la particularidad que el segundo año trabajó con una serie de, si ustedes observan acá, es muy interesante, en colores están marcadas los distintos tipos de vivienda: vivienda 1, vivienda 2, para un matrimonio más 2 hijos, vivienda 2, matrimonio más un hijo en pareja, vivienda 3, matrimonio más un hijo más una persona de la tercera edad. Están marcados los recintos y los estacionamientos. Entonces, no tan solo hay que proyectar la vivienda como un hecho aislado, sino también hay que proyectar el agrupamiento de vivienda, ¿no? Entonces, intentar que una determinada conformación de una propuesta tipológica no necesariamente tiene que ser del mismo tipo para todo el barrio, para toda la manzana. Hay que pensar en esta flexibilidad de un programa funcional, y ese programa está representado por los distintos lotes y por las distintas viviendas con sus respectivos colores, ¿no? Entonces, ha sido un ejercicio muy, muy interesante. Ustedes lo pueden revisar a todos estos trabajos que ya están colgados en Facebook, ¿no?, para estudiarlos, porque eso es lo que fundamentalmente vamos a desarrollar. También estas dos láminas de alumnos de segundo año, de años anteriores, este creo que fue el 2020, una muy buena entrega de Gaby Villegas, en donde se exploran los distintos módulos a partir de las axonométricas, la estructura, la circulación, la envolvente, la realización de las maquetas sintéticas, los croquis y el agrupamiento de las viviendas con las distintas opciones y las distintas alternativas, haciendo mucho hincapié en la característica de la correcta representación del objeto arquitectónico. Este es otro trabajo también del año pasado, en donde hay una muy buena propuesta en cuanto a la tipología de la vivienda, al armado gráfico de las plantas, de los cortes, de los frentes, de los croquis y de las maquetas. Este es otro caso también de un alumno de segundo año con una propuesta también de vivienda y agrupamiento,
en donde se le da también esa importancia a manejar los distintos módulos, ¿no? En este caso está elaborado el contexto del programa, la propuesta de conjunto, idea partido, accesos y circulaciones, la tipología 1, la tipología 2, ¿no? Entonces está como bastante ordenado el tránsito del proyecto, ¿no? El desarrollo del proyecto. Le asignamos también mucha importancia a la representación en axonométrica, a que la vivienda pueda tener incluso hasta un crecimiento, a que la vivienda surge también, la propuesta surge también de la investigación que realiza el alumno sobre otros casos particulares, ¿no? En este caso también, esta alumna es de segundo año, González María Celeste, que desarrolló un muy buen proyecto, muy buen trabajo. Fíjense la capacidad de esa grafomotricidad en los croquis que están acá abajo, ¿no? Entonces, bueno, hasta acá llegamos, creo que... Disculpe, profe, sí. Una pregunta. Sí. Quiere decir que estos dos últimos trabajos serían más como para... se focalizarían más en el estudio de las necesidades a la hora de hacer la vivienda. Sí. Es uno de los aspectos, ¿no?, que se va a desarrollar. Uno de los aspectos, cuando nosotros hablamos de programa arquitectónico, tenemos que hablar de esos temas. ¿Qué características tiene que tener la vivienda? ¿Para quién está destinada? ¿No? Toda esa cuestión es la que vamos investigando y que el alumno va proponiendo. ¿Eh? ¿Que se plantea? Sí. Bueno, entonces ahora vamos a dejar acá, vamos a hacer un pequeño corte para terminar esta primera parte de la clase, en donde ya vamos a continuar con los cursos de tercero, cuarto y quinto, que todavía no lo hemos visto. Continuamos entonces en un par de minutitos, ¿no? Ustedes sigan en sus respectivos lugares.